Cuenca, Ecuador, Henry Vanessa López, Quevedo, Ecuador, Juan Felipe Sol Carreño en Cali, Colombia, Luis y Alexandra Balbuena en Maracaibo, Venezuela, y los pastores Vicente y Karen Alvarado en Somerton, Arizona, René Molina Hernández en Calexico, California, Obrero Nacional, nuestras iglesias, hijas, nietas, bisnietas, líderes, evangelistas, y por nuestro compañerismo en México e internacional, por Presco, el pastor Greg, hermana Elisa Mitchell en Presco, Arizona, nuestra iglesia madre en Yuma, Arizona, pastor Joy en Etzibol, y nuestra iglesia, nuestro pastor Luis Enrique, su esposa hermana Lorena Hurtado, y por la iglesia líder en México, el pastor José Luis y hermana Lucy Gagiola en Nogales, Sonora, y cada líder de compañerismo alrededor del mundo, por salvación, sanidad, liberación, una mente sana, enfocada, por visión, por carga, que respondamos a la voz del Espíritu Santo, estar sensible a ello, amén, y que seamos obedientes a Dios, nuestra iglesia local, que crezcamos en madurez, en amor, en sabiduría. Dios traiga discípulos, nos enseña a ser discípulos, cada uno por nuestras familias, amén, cada nuevo converso, Dios lo establezca, amén, lo afirme, resbalados, hermanos que nos visitan, y por todos los ministerios, por el favor de Dios para predicar, permisos, puertas abiertas, y por la paz en Jerusalén. Aleluya. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, dice Génesis 12:3. Por sanidad, Armando Dávalos, Isabel Contreras, Genaro Bermúdez, Trinidad Mendíbil, Mario Arriola y Juventino Arriola y familia Islas, amén, todos ellos por sanidad, amén, que Dios se mueva en cada necesidad, aleluya, cualquiera que sea, amén. Hoy nuestro hermano Francisco Payán esta mañana, amén, a sellar esta oración, así que vamos a levantar nuestras manos y nuestra voz, amén, delante de Dios, y ore junto con nosotros. Padre Santo, en el nombre de Jesús, le damos gracias, mi Dios, en este día, por su cuidado y misericordia y favor. Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias por todo lo que usted ha hecho delante de nosotros, Padre. En esta congregación, en esta asamblea, te pedimos, Padre, que usted se mueva, que tome el control y el dominio, Padre, de cada uno de mis hermanos, Padre Santo. Cada necesidad que ha sido puesta delante de ti, Señor, tú la conoces, Padre, súplela. Rompe las cadenas, Padre, del pecado, Señor, trae libertad, Padre Santo, Señor, un avivamiento, una visitación sobrenatural, Padre Santo. Señor, te pedimos por milagros, Padre, por finanzas, Padre Santo, por favor, Padre, en nuestras, aleluya, Padre, iglesias, hijas, en nuestras iglesias, nietas, Padre. Guarda el liderazgo, Señor Dios, de esta iglesia, mi Padre Santo. Señor, te pedimos por la iglesia de Prescott, la iglesia de Nogales, el pastor Greg, el pastor Gagiola, Señor, por el pastor Sibo, Padre Santo, Señor, en Yuma, Arizona, Señor. Bendícenos con tu presencia, unge los labios, el corazón y los oídos, Padre, de aquel que escucha tu palabra en esta mañana, Señor. Ponemos este servicio en tus manos. Hónranos con tu presencia. En el nombre de Jesús te doy gracias, honor y gloria, Señor, a tu santo nombre. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Le damos honor y Jesús. Aleluya. Dios puede regresar a su lugar, amén, esta mañana. Y vamos a dar unos anuncios. Hoy por la tarde a las 7:30 tendremos nuestro servicio de sanidad y milagros. 6:30 está abierto para orar. El miércoles también tenemos nuestro servicio a mitad de semana a las 7:30, 6:30 será la iglesia para orar. Y el viernes va a haber un evangelismo especial, amén, evangelismo navideño, amén, se va a llevar con las botargas, amén, los niños. Cualquier duda, comentario, amén, nuestro hermano Juan Toledo va a estar a cargo de este evangelismo, viernes 2 de diciembre, que es el próximo viernes, aleluya, para que se prepare, va a salir en el centro, amén, y ahí está el anuncio. Y también ese día, viernes 2 y 3, la salida a Prescott para el discipulado de hombres, el rally, perdón, en Prescott, Arizona, aleluya. Ya están estas reservaciones, todos los anotados. Y también el anuncio ahorita aquí en el evangelismo va a ser ahorita en el Parque Benito Juárez, saliendo del servicio, al final del servicio, todos invitados, con el hermano Elías Salas, aleluya. Amén. También tenemos avivamiento, aleluya, este mes de diciembre, 4 días, del jueves 15 al domingo 18, con pastor Orlando Navarro de Culiacán, Sinaloa, va a estar ministrando, amén. Así que, amén, que estábamos preparando para este avivamiento. Y el 19 es discipulado regional para hombres, aleluya, con el mismo pastor. Creo que son todos los anuncios. Por favor de apagar su celular durante el servicio, aleluya, amén, o ponerlo en modo vibrador, aleluya.
Son todos los anuncios. Amén. Va a venir nuestro hermano Esteban Zavala esta mañana a levantar esta ofrenda. Así que vamos a dar un fuerte aplauso a Dios mientras él viene y se prepara. Sí. Mi hermano para allá no se aguanta. Dice que le cayó nieve en la cabeza. Y luego nos ponen a los dos juntos ahí. ¿Cómo la ve? Tremendo. A muchos no les gusta tener canas, ¿verdad? No les fascina mucho la idea de las canas. Y menos a las mujeres, ¿saben? Porque las miro que se pintan a cada rato y diferentes colores. Gloria a Dios, pero no vine a criticar a nadie, mira, a levantar la ofrenda. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Eclesiastés 5:10, demos con libertad. Le he puesto a esta, amén, ¿qué huele? Están apagados los aparatos allá arriba. Gloria a Dios, amén. Estaba hablando en la mañana con a mis hermanos y me dice que Dios lo ha bendecido. Y de alguna manera he escuchado, amén, cuando levanto ofrendas, amén, cuando Dios me ha bendecido y por algo que he hecho y lo has puesto por obra, y dice que sí funciona, que Dios lo está bendiciendo, aleluya, porque, amén, ¿cuántos sabemos que es mejor, amén, dar que recibir? Pero ya Dios, amén, Él sabe cómo hacerle, amén, no necesitamos a veces nosotros darlo por ese lado, porque ya conocemos, amén, la dádiva de Dios, amén, que Dios siempre bendice, aleluya, amén, a los que dan con un corazón, amén. Cuenta la historia que un hombre ya estaba muriendo, o sea, ya estaba en agonía. Este hombre nunca quiso escuchar de Dios, aleluya. Primeramente le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da levantar esta ofrenda para su reino, amén. Dice que nunca quiso escuchar de Dios, nunca quiso escuchar del evangelio, porque para su, amén, porque su Dios era, amén, el dinero. Cuando este hombre enfermó y se estaba muriendo, un familiar de él que era cristiano, fue con su pastor para que orara por él. Por este agonizante que ya estaba para pasar a la eternidad, mi hermano. Cuando llegó el familiar y el pastor al hecho de muerte de este hombre, quisieron orar por él. El pastor le dijo a este familiar de este moribundo, toma de la mano y vamos a orar, amén, por él. Cuando este hombre le decía al agonizante, dame tu mano, vamos a orar por ti, para que le entregues tu vida a Cristo. Este hombre lo que hacía era que movía la cabeza para todos lados, negándose a hacerlo, y apretaba, amén, su mano. Varias veces, amén, se le dijo, dame tu mano, vamos a orar por ti. Y este hombre, entre más le preguntaba, más apretaba su mano y se negó a abrir su mano para que oraran por él. Amén, cuenta la historia que este hombre murió y cuando le abrieron su mano, ya muerto, tenía la llave de su caja fuerte. En otras palabras, la caja que le dicen la caja de hierro. Y qué triste, mi hermano, este hombre se aferró a sus riquezas hasta la muerte. Su Dios de este hombre era el dinero, por eso no quiso aceptar a Cristo Jesús. Se perdió su alma porque no quiso aceptar a Cristo como su Salvador. Puso en primer lugar, amén, sus finanzas, amén, sus riquezas y sus posiciones. Esto también me recuerda, amén, al changuito que ilustra a mi hermano Pedro en sus ofrendas. Meten la mano en lo más preciado para ellos, la empuñan, no sueltan y pierden, amén, su libertad. Los changuitos pierden su libertad por no abrir su mano, y este hombre perdió su alma por no soltar lo que traía en su mano, la llave de su Dios, amén, era el dinero. Muchas veces podemos tomar esa tendencia, tener tendencia, amén, que nuestro Dios sea, amén, el dinero. No queremos a veces invertir, mi hermano, tenemos miedo, amén, como que no tenemos esa fe para, amén, recibir más de lo que podamos invertir. Yo lo he hecho algunas veces y me ha funcionado. Este hermano que les platico, le ha funcionado.
Y yo creo que en esta mañana quiere funcionar también con usted, si usted da, y es liberar. En la palabra de Dios dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. O sea, el dinero no poner nuestra esperanza en las riquezas. Eclesiastés 5:10 dice de esta manera: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará frutos. En otras palabras, mi hermano, no será bendecido. Nunca verá la bendición de Dios. Lucas 12:15 dice: mirad y guardad de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En esta mañana, mis hermanos, si queremos la bendición de Dios realmente, si queremos, tú sabes, a las bendiciones, amén, que Dios quiere darnos, tenemos que reprender la avaricia y vamos a darle a Dios con un corazón contento una buena ofrenda. Una escritura que me gusta mucho porque ha sido de bendición para mi vida es Gálatas 6:9. Dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos. O sea, no nos cansemos pues de invertir en la obra de Dios, que en su tiempo segaremos. Muchas veces la bendición viene así de volada, muchas veces tarda poquito, pero siempre Dios nos bendice de alguna manera u otra, mi hermano. Nos bendice con lo que respiramos, nos bendice, aleluya, que todavía podemos mirar, nos bendice que todavía podemos caminar, nos bendice con sanidades. Así que no nos cansemos de hacer el bien en esta mañana y vamos a dar una buena ofrenda a Dios, aleluya, y vamos a creer que Dios nos va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores, aleluya. Hermano Héctor, por favor, ore por la ofrenda. Vamos a cantar esta alabanza mientras se levanta la ofrenda. En el cielo se oye y en el cielo se canta. ¡Aleluya! ¡Vámonos! Y en el cielo se oye y en la tierra se canta. Y en el cielo se oye y en la tierra se canta. Vamos todos a alabar a Jehová con panderos y arpa. Vamos todos a alabar a Jehová con panderos y arpa. Y así, y así, y así se alaba a Dios. Y así, y así, y así se alaba a Dios con mucha alegría y gozo. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Y así, y así, y así se alaba a Dios. Y así, y así, y así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Mañana va a venir nuestro hermano Juan Toledo, me va a ministrar. Así que vamos a dar un fuerte aplauso a Dios mientras él viene y se prepara. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, sí, gloria a Dios. Es una bendición para mí estar en esta mañana aquí con ustedes. Quiero darle muchas gracias a Dios primeramente por estar aquí en este lugar, y a mi pastor por la confianza que me da de poder usar este púlpito y poder traer la palabra de Dios en esta mañana. Y voy a pedir que abras tu Biblia en Lucas 19:10. Es una bendición poder estar aquí en la casa de Dios, tremenda escuela dominical. Le dije a mi hermano: ¿sabes qué? Me copiaste el mensaje. Le dije: lo que predicaste, lo que enseñaste, lo voy a predicar yo. Y luego me dice: no, dice, es una confirmación de que Dios está hablando a la iglesia. Y es cierto, porque cuando el Señor habla o dice dos veces, es porque Él quiere que sucedan las cosas. Y voy a pedirte que me ayudes a orar en esta mañana. Dice la palabra de Dios, primeramente voy a leer este versículo y dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ayúdame a orar. Padre, en esta preciosa mañana, Señor, te doy gracias.
Gracias por tu presencia, Señor, en este lugar y en nuestras vidas, mi Dios. Te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, ministrando en esta mañana y preparando, Señor, el corazón de cada uno de los que estamos aquí presentes, mi Dios, para que tu palabra haga efecto, Señor, y podamos tener ese crecimiento, Señor, que usted tiene para nuestras vidas, y así poder cumplir con sus propósitos y con la gran comisión la cual usted nos ha encomendado. En el nombre de Jesús le damos gracias, y su pueblo dice amén. Gloria a Dios. Pues cuenta la historia que estaba, voy a contar una ilustración. Estaba una persona junto a un lago, y dice que esta persona de repente miró que se estaba ahogando un escorpión. Y esta persona que miró era una persona cristiana, y cuando miró que el escorpión se estaba ahogando, dice que fue y lo quiso salvar, y lo agarró con su mano y le picó el escorpión y lo aventó por allá. Y por segunda vez dice que volvió a mirar y miró al escorpión otra vez ahí queriéndose ahogar. Dice que otra vez sintió compasión por ese escorpión y dijo: otra vez lo voy a ir a salvar. En eso estaba un hombre afuera del lago observando la escena ahí, y dice que cuando va y vuelve a agarrar el escorpión, dice que le vuelve a picar el escorpión y lo vuelve a aventar para allá. Y volvió a caer el escorpión, y el hombre acá afuera nomás moviendo la cabeza, ¿no? Criticando a este hombre cristiano. Dice que ya cuando le pica la segunda vez empieza a pensar, dice: bueno, lo voy a salvar porque otra vez se anda ahogando, pero ahora ya no lo voy a agarrar con la mano. Dice que va este hombre y busca por ahí un palo, lo recoge, y dice que va y lo pone donde estaba el escorpión, y lo saca para afuera del lago y lo suelta y lo deja ir. Dice que el otro hombre se va hacia él y le dice: oye, le dice, estuve viendo la escena, dice, y qué mal estás, dice, la verdad tú no estás bien de la cabeza, le dice, te picó una vez el escorpión, dijo, y lo volviste a querer ir a sacar otra vez, y te volvió a picar, dice, y lo volviste a ir a rescatar otra vez, dice, hasta que lo sacaste. Dice, yo lo menos que esperaba, dice, es ver que al sacarlo le hubieras matado, lo hubieras pisado ahí. Y le dice el cristiano, le dice, no, le dice, no puedo hacer eso, dice, porque la naturaleza del escorpión es picar, y la naturaleza del cristiano, le dice, es salvar. Entonces, con esta ilustración, quiero decirte que el mensaje en esta mañana lleva por nombre salvando al perdido. Ahí en Lucas 19:10 nos dice la palabra de Dios: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay dos cosas importantes en este pasaje de la Biblia, y nos dice la palabra de Dios que vino a buscar y a salvar. Son dos cosas muy importantes, y cuando leemos la palabra de Dios nos damos cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, Él vino con un plan, Él vino con un propósito, y ese plan y ese propósito era de buscar y salvar al perdido. Nos damos cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo recorría por todas las ciudades y por todas las aldeas, predicando el evangelio y sanando toda enfermedad y toda dolencia que había en ese tiempo. Era mucha porque este mundo estaba gobernado por Satanás. Y el enemigo siempre ha querido matar, robar y destruir el plan y la creación de Dios. Entonces, en ese tiempo, nuestro Señor Jesucristo dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En el punto número 1 le puse el plan de salvación, porque nuestro Señor Jesucristo, al ver lo que Satanás estaba haciendo, Él formó un plan de salvación para la humanidad. Él dijo: yo no puedo permitir que suceda esto. Ustedes pueden ver a nuestro Señor Jesucristo cuando el enemigo está destruyendo una persona en la droga, en el alcohol, en el adulterio, en el suicidio. Ustedes pueden ver a nuestro Señor Jesucristo lo que Él está sintiendo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo mira todas las cosas, lo que sucede en el mundo, tanto espiritual como en el mundo natural. Él espera que nosotros,
como hijos de Dios, ahora que nosotros le hemos recibido, pongamos atención a esta palabra y a este ejemplo que Él nos dejó y podamos hacer lo que Él nos dice. Dice, dentro del plan de salvación, dice, de nuestro Señor Jesucristo, estaba el sanar y el liberar a la humanidad. Dos cosas muy importantes. El diablo siempre trajo enfermedades a la gente a través del pecado, y a través del pecado sigue trayendo enfermedades hoy en día. Los tiempos son los mismos y Dios es el mismo, como decía nuestro hermano en la enseñanza. Nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, ¿verdad? Pero nos damos cuenta aquí, como dice, la humanidad estaba siendo destruida por un enemigo cruel. Cuando viene nuestro Señor Jesucristo y pone en marcha su plan, una de las palabras que enseña y nos dice en Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para matar, para robar y destruir. Pero Él mismo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dos planes en esta escritura, ¿sí? El plan del enemigo, del diablo, que es matar, robar y destruir, y el plan de nuestro Señor Jesucristo, que nos dice ahí mismo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo creo que esa palabra, cuando nosotros se la llevamos a una persona, la persona es conviccionada. Es conviccionada porque nosotros vamos a ir con ese plan de salvación que Dios nos ha dado a nosotros para llevar a las personas que se encuentran en esa necesidad. Por eso es bien importante cada día morir nosotros a nuestra persona, porque sinceramente nosotros somos flojos para ir y hacer la voluntad de Dios. Y lo digo por mí porque hay mucha necesidad y la verdad nos cuesta mucho trabajo poder ir y llevar lo que el Señor nos ha encargado. Pero cuando lo hacemos, sabemos que Dios nos va a responder, porque Dios mismo está con nosotros. Y si algo le agrada a Dios es cuando nosotros decimos, Señor, ¿sabes qué? En este día o de aquí en adelante voy a hacer las cosas para ti. Empiezas a ponerte en manos de Dios, empiezas a trabajar en tu vida y Dios empieza a mover. Ahorita decía nuestro hermano Alejandro algo bien importante y estoy de acuerdo con él, que decía que el reino de Dios no consiste en una religión, sino en sanar, sino en liberar. Y era uno de los puntos que traía yo también aquí, ¿sí? El reino de Dios consiste en predicar el evangelio, sanar enfermos y echar fuera demonios. Ese es el reino de Dios. Eso es lo que Él nos enseñó y lo que Él nos comisionó, y Él nos dio ese poder para poder hacerlo, ¿sí? Entonces cada uno de nosotros tenemos ese poder. Si hemos recibido a Cristo Jesús, tenemos al Espíritu Santo y Él es el que nos da ese poder. Amén. Dice, solamente había una manera de salvar a la humanidad, dice, de salvar al perdido. Y esta manera era de que Jesucristo, el Hijo de Dios, dice que Él viniera a dar su vida en rescate por todos los pecadores. Esa era la única manera, mi hermano, que el Señor Jesucristo descendiera del cielo a la tierra, se hiciera hombre y pagara el precio, porque no había nadie que pudiera pagar ese precio. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Es una palabra que siempre que venimos al camino de Dios son los primeros versículos que nos aprendemos. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que nuestro pecado nos hacía apartarnos de la gloria de Dios, como dice aquí en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos estábamos separados de Dios y además todos merecíamos morir, pero muchas de las veces teníamos nada más en nuestro pensamiento que una muerte física, ¿sí? Que era una muerte física, como decía el testimonio de nuestro hermano Josué el sábado. Él decía que él pensaba que al tirarse a un camión y le pasara por arriba y se iba a acabar todo. Esa era la idea, o ese era el pensamiento que el diablo nos había fabricado en nuestra mente. Y a muchos nos llegó a pasar ese pensamiento. A mí me llegó a pasar también ese pensamiento. Yo decía, ¿sabes qué? Pues el día que yo muera, pues nada más me van a echar tierra ahí en el cajón y pues ya no voy a sentir nada. Pero a la vez decía, yo no quiero morir de todas maneras. Decía, yo no quiero morir ni quiero pasar ese proceso feo.
y la verdad me entristecía y me ponía a pensar y pues ya después ya no quería ni pensar en eso porque se me hacía algo tremendo, algo feo. ¿Por qué? Porque no solamente es la muerte física, sino es la muerte espiritual, lo cual mucha gente no conoce ni entiende. Por eso cuando hablamos de lo espiritual a la gente no entienden y es por eso que muchas de las veces no quieren venir a la iglesia o no quieren entregarse a nuestro Dios. Pero si le pedimos a Dios que los conviccione y que les haga entender las escrituras, entonces Dios lo puede hacer. Dios tiene el poder para abrir la mente y el corazón de la persona a un grado que nosotros podamos ver una genuina conversión, un verdadero arrepentimiento donde la persona entienda y pueda hacer cambios en su vida. Porque es la única manera de que la persona puede cambiar y es la única manera de que Dios la puede usar para trabajar aquí en la tierra en su reino. Dice, todos estamos separados de Dios por causa del pecado. Siempre Dios nos ha demostrado que Él está con nosotros. Se me viene a mi mente cuando Jesús estaba en el Getsemaní orando. Es la única parte de la Biblia donde dice que Dios no le contestó a nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él le dijo, Padre, si es posible, haz que pase de mí esta copa, mas no se haga como yo, sino se haga como tú, o hágase tu voluntad. ¿Por qué Dios no le contestó en ese momento? Porque en esa copa estaban todos los pecados de toda la humanidad. Estaban todos los pecados de cada persona, de cada país, de cada nación. Estaban todos los pecados en esa copa, pecados de adulterio, de droga, de fornicación. Estaban todos los pecados por los cuales nuestro Señor Jesucristo iba a venir a dar su vida, iba a venir a sufrir por cada uno de nosotros. Y ahí el Señor no le contestó, sino que Él mismo dijo, hágase tu voluntad. Entonces, aquí podemos ver cómo nuestro Dios sigue mostrando su amor para con nosotros. En Juan 3:16, cuando nos dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? La gente necesita saber esto. Nosotros ya lo sabemos. Dice la palabra de Dios, dar de gracia lo que de gracia recibiste. Cuando nosotros nos proponemos a llevar el evangelio de Dios a las personas, estamos trabajando en salvar almas, en salvar al perdido, que esa es prácticamente la gran comisión. El ir a predicar el evangelio a toda criatura es ir a salvar almas, es ir a salvar al pecador, es ir a salvar al perdido. Pero para ir tenemos que tener ese amor y tenemos que pedírselo a nuestro Dios. Como dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Cada día Dios nos está mostrando su amor. Dice, en que siendo aún pecadores, dice, Cristo Jesús murió por nosotros, no tomándonos en cuenta nuestros pecados. Y nos damos cuenta, ese es el amor que Dios nos muestra en su palabra. Y todavía Él prometió estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. No estamos solos, mis amados hermanos. Cuando nosotros hacemos las cosas para Dios, Él va con nosotros. Él va con nosotros y tenemos que sentirnos confiados y tenemos que sentirnos seguros de que Él lo va a hacer. No somos nosotros, Él lo va a hacer porque Él lo prometió. Y Él es fiel y es verdadero. En mi segundo punto le puse sanidad del cuerpo. ¿Cuántas personas antes de venir a Cristo estábamos enfermas? Habíamos muchas personas que antes de venir al Señor Jesucristo traíamos enfermedades, pero no conocíamos lo que era una maldición, no conocíamos lo que era una iniquidad, no conocíamos nada de esto. Entonces nosotros pensábamos que nos enfermábamos por la misma naturaleza, porque somos humanos y nos podemos enfermar. Y a lo mejor algunas enfermedades sí son ocasionadas quizás por nosotros mismos, por descuidos que hacemos. Cuando salimos sin una chamarra y está haciendo frío, pues es natural que a lo mejor nos va a dar un resfriado, ¿sí? Pero hay muchas enfermedades y había en ese tiempo que Jesús andaba que eran puestas por Satanás. Había muchas enfermedades que Él había traído a la humanidad
por causa del pecado. Dice nuestro Señor Jesucristo, durante su plan de salvación, dice, no solo vino a sanarnos espiritualmente, sino también físicamente. Espiritualmente porque nuestra mente, donde están nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras decisiones, estaba siendo muy dañada, ¿sí? Tomábamos decisiones equivocadas, ¿sí? Nos emocionábamos y actuábamos de una manera incorrecta. Muchas emociones, muchas decisiones equivocadas nos llevaron a cometer muchos errores, pero nosotros pensábamos que estábamos en lo correcto. Yo me acuerdo cuando yo tomaba, me empinaba la cerveza y decía, esto sí es vida, esto sí es vida, y casi me la quería acabar de un jalón así, pero no era así, no era así. Yo no entendía cómo había alguien detrás de mí que me hacía creer esas cosas. Yo pensaba que era algo normal, algo de la vida, pero no, yo solamente había visto esos ejemplos en mi familia y en el mundo también, que es una escuela, pero para mal. Yo pensaba que todas esas cosas eran algo de lo más normal. Por eso muchas personas cuando se resbalan, se van al mundo y piensan que el vivir la vida de esa manera pues es algo normal, pero no. Una vida bien es una vida encontrar a Jesús y poder servirle a Él. Una vida normal para nosotros como hijos de Dios es agarrarnos del Señor Jesucristo y poderle testificar a la gente que Jesucristo es real y es verdadero, y que hay esperanza para cada uno de ellos. En Mateo 9:35 dice la palabra de Dios que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, dice, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Me ponía yo a pensar en esa imagen, cómo el Señor Jesucristo se levantaba y ya traía un plan de salvación, traía un plan de sanidad hacia toda la humanidad, a todo que le pusieran enfrente, dice la palabra de Dios, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, si leemos la palabra de Dios, hay partes en la Biblia donde dice que el Señor Jesucristo se pasaba toda la noche orando, ¿sí? Y ahí donde Él se pasaba toda la noche orando era donde se fabricaban los milagros. Cuando Él estaba orando, los milagros ya estaban sucediendo. Solamente tenía que Él levantarse y pasar y empezar a hacer lo que Él había pedido en esa noche en oración. Sabes, cuando nosotros oramos, siempre tenemos una costumbre de orar por las necesidades. Se nos viene a la mente nuestra familia, se nos viene a la mente la persona que está enferma, se nos viene a la mente la iglesia, el pastor, los líderes, y todo eso es bueno, porque son necesidades que tenemos que estar pidiendo a nuestro Dios para que todo esto marche bien. Pero nuestro Señor Jesucristo, si vamos a la palabra de Dios, Él siempre estuvo buscando la necesidad en la gente, y Él estuvo yendo hacia la gente y estuvo liberando, sanando, echando fuera demonios, estuvo ahí predicando la palabra, porque eso es una de las cosas más importantes que la gente tiene que conocer, la palabra de Dios. Porque un milagro lo puedes hacer, lo puedes realizar, que Dios te use en sanar a una persona, y la persona puede ser sana y se puede regresar al mundo, así como los 10 leprosos, que nada más uno vino y agradeció a nuestro Señor, ¿sí? Pero es importante que la gente reciba la palabra de Dios y cambie, porque dice la palabra de Dios: si el Hijo de Dios los libertare, seréis verdaderamente libres, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Sabes? La enfermedad es una de las cosas que te tiene atado, que no te deja mover, ¿sí? La enfermedad es algo que no te deja hacer nada. ¿O cuántos de los que tuvimos COVID, que estuvimos en la cama, nos levantábamos temprano y nos íbamos a evangelizar o al parque? Nadie. Yo fui una de las personas que tuve durante 12 días tendido ahí, tirado en una cama. Ya pensaba que me iba al cielo, como decía nuestro hermano Burrola. Pero no, Dios tenía todavía un plan y un propósito para mí. Pero es algo feo, mis hermanos, que cuando estamos enfermos no podemos hacer nada.
siempre llegan y nos dan ahí en la cama el agua o el té, nos dan todo, pero porque no tenemos hambre. Decía mi hermano cuando se enfermó, que ya falleció, decía mi mamá, le decía, ¿sabes qué? Pues se enfermaba y le daba una torta, unos tacos. No, no quiero nada, no quiero nada. Y ya cuando él se aliviaba, decía, ahora sí deme los tacos o deme las tortas. Ya no, le decía, ya estás bien. Entonces así nos pasa muchas veces. Ahorita vamos a ver un ejemplo cómo la enfermedad te detiene. Y aquí nos muestra en Marcos 1:30, 31 la palabra de Dios, cuando Jesús sana a la suegra de Pedro y dice, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida, dice, le hablaron de ella. Dice, entonces él se le acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente, dice, le dejó la fiebre y ella le servía, ¿sí? Aquí nos damos cuenta que la suegra de Pedro era una mujer activa, que siempre le gustaba hacer los quehaceres de la casa, quizás tener bien limpia la casa, quizás hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que cuando Jesús llega y la levanta y recibe el milagro de sanidad, dice que la suegra de Pedro se levanta y ella le servía. Ella empezó a hacer algo, pero mientras estaba enferma no podía hacer nada. Quizás ellos la conocían y qué triste, ¿verdad? Porque cuando conoces a una persona activa y te das cuenta que está enferma y que no puede hacer nada, se le echa de menos, se le echa de ver. ¿Por qué? Porque dices tú, híjole, pues no puede hacer esto ahorita, ¿qué vamos a hacer? Y empezamos ahí a mirar esto. Pero nuestro Dios es tan bueno que si nosotros clamamos a Él, Él nos puede dar esa sanidad. Así como se la dio a la suegra de Pedro, nos puede sanar también a nosotros en un momento de enfermedad. Solamente nosotros tenemos que tener siempre nuestro corazón puesto en hacer las cosas de Dios. Cuando nosotros tenemos nuestro corazón puesto en hacer la voluntad de Dios, no va a haber una enfermedad que se resista a nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque Dios nos va a sanar. Dios nos va a sanar y lo tenemos que creer. Solamente hay que pensar de esa manera. La suegra de Pedro, ella quizás en ese momento que llegó Jesús, porque ella ya había escuchado de Jesús, ya lo conocía y sabía que él hacía milagros. ¿Qué creen que pudo haber pensado la suegra de Pedro en ese momento que llega Jesús? Ahorita voy a recibir sanidad y ahorita me voy a poner a hacer tantas cosas. ¿Por qué? Porque una persona activa siempre está queriendo hacerlo. Muchas de las veces, aunque el doctor le diga todavía no puedes, y ya quieres ir a hacerlo, ya te quieres ir, ya te quieres levantar porque eres así. Entonces aquí la palabra de Dios nos dice que cuando la fiebre le dejó, ella le servía. En mi punto número 3 le puse liberando al cautivo. Saben, mis hermanos, una de las cosas que Satanás también ha estado haciendo en la tierra, y tenemos que descubrir todas estas cosas que la palabra de Dios nos enseña. Tenemos que atender a lo que Él hace y estar siempre al pendiente de eso, porque dentro de una persona puede haber enfermedades puestas por él mismo, pero también puede haber demonios en una persona, porque es el plan de Satanás. Estos demonios entran a una persona cuando la persona no tiene a Cristo en su corazón. Y cuando esa persona empieza a cometer pecado, ¿sí? Podemos ver aquí una liberación que el Señor Jesucristo hizo. Y dice en Lucas 19:10, perdón, es en Lucas 13:11, dice, entrando en sus cuerpos, y había ahí una mujer, dice, que desde hacía 18 años que tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera, dice, se podía enderezar. Y cuando Jesús la miró, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Fíjense, tenía 18 años esta mujer, estaba encorvada, chaparrita. Ustedes pueden imaginarse una persona encorvada, chaparrita, por lo mismo encorvado que estaba. Y esta mujer tenía 18 años de esta manera. Pero cuando llega el Señor Jesucristo, hablamos nosotros que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y también Él vino a deshacer las obras del diablo. Jesús sabía que había un demonio en esta persona
de enfermedad y que la tenía agarrada de aquí de su corva. Cuando Jesús ora por ella, ella es libre de su enfermedad y esta mujer vuelve a ser una persona normal, ¿sí? Es muy difícil entender el mundo espiritual cuando la gente no conoce a Jesucristo y cuando no conoce las Escrituras. Por eso es importante ir, como decía nuestro hermano Payán hace un momento, nos citaba la Escritura donde Pablo decía que él no venía con sabiduría humana, sino con demostración del poder del Espíritu Santo. Y eso es cierto, eso es verdad. ¿Por qué? Porque cuando tú te metes con Dios, cuando tú buscas a Dios con todo tu corazón, va a venir una unción sobrenatural sobre tu vida que ni tú mismo la vas a conocer. La vas a poder sentir y vas a decir, ¿por qué están sucediendo estas cosas? Pero es porque la presencia de Dios, la unción de Dios está en tu vida. Y ya no vas a ser tú el que hace las cosas, sino que es el Espíritu Santo que va contigo y te va a poner a hacer cosas que jamás habías hecho. ¿Por qué? Porque están en el plan de Dios. El plan de Dios es urgente y es salvar a los perdidos. El tiempo cada día está más cerca y cada día la iglesia nos tenemos que preparar. Yo creo que Dios quiere hacer muchas cosas en este lugar, porque Dios ha estado hablando y ha estado trayendo gente, ha estado preparando almas, ha estado preparando gente para llevar este mensaje a las personas. Dice, quizás ella ignoraba el mundo espiritual en ese tiempo, quizás ella pudo decir, ¿sabes qué? Pues yo estoy así por algo que me heredaron mis padres, pues yo estoy así porque pues no sé, me caí, me volví así, así me quedé. No sé, pueden venir muchas ideas o muchos pensamientos a nuestra mente cuando sucede algo espiritual y no nos damos cuenta que es algo real, que es algo que realmente existe. Dice, pero en ese momento se dio cuenta que todo esto que estaba sucediendo era algo real, pero algo que se dio cuenta también, que había alguien que podía liberarla, que podía sanarla, que podía cambiar su vida, y ese alguien era el Señor Jesucristo. Qué bonito, hermanos, cuando vamos a una casa y hay una necesidad y que podemos ver una transformación ahí de una persona o de toda la familia. Qué bonito es. Hace tiempo estaba trabajando en una casa poniendo un piso y yo me acuerdo que empecé a predicar el evangelio ahí en esa casa y estas personas fueron conviccionadas por el Espíritu Santo, que en ese momento las personas todos completos dijeron, vamos a ir a la iglesia, vamos a ir a la iglesia ahí donde tú vas. ¿Qué días hay servicio? ¿Qué día hay porque les había hablado del concierto? Y todavía anoche le mandé un mensaje y dijo, no se desanime, me puso él, vamos a ir. Casi le decía, no se desanimen ustedes, vengan, yo aquí estoy esperándolos. Pero sí, o sea, cuando tú predicas el evangelio queda la palabra de Dios sembrada, queda la semilla ahí. Solamente hay que pedirle a Dios que la haga germinar, que la haga crecer en el corazón de las personas y que pronto vengan a los pies del Señor Jesucristo. Dice Lucas 19:10 en nuestro texto, porque el Hijo del Hombre, dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Podemos ver otra liberación de una persona. Podemos ver al endemoniado gadareno. Ahorita que nuestro hermano Alejandro decía de un milagro en la Biblia, se me venía a la mente endemoniado. Dice que andaba en los sepulcros, que andaba sin ropa. Dice que lo ataban con cadenas, lo ataban con grilletes, lo rompía. Y no porque haya estado bien fuerte como Rambo, sino porque tenía un poder demoníaco. Dice la Biblia que aproximadamente 2000 demonios tenía esta persona. ¿Sí? Si se ponen a imaginar, en Marcos 15 del 1 al 20 está esa enseñanza, está esa palabra, si lo quieren leer en su casa. Pero esa es la historia del endemoniado gadareno, ¿sí? 2000 demonios en una persona. Y cuando llegó Jesús hacia esa persona, porque dice que Jesús fue hacia ese lugar, el Señor Jesucristo tenía un plan y un propósito aún para ese endemoniado, ¿sí? Él ya lo había visto cómo andaba. Pero él sabía que de un endemoniado iba a sacar un evangelista. Él sabía que al cambiar este endemoniado se iba a ser un evangelista que iba a ir a dar testimonio de todo lo que Dios había hecho con él. Y eso fue lo que sucedió. ¿Y saben por qué los demonios pidieron ir a los cerdos? ¿Y por qué se fueron a los cerdos?
porque en ese tiempo el cerdo era un animal que no era permitido comer. En ese tiempo los cerdos eran animales inmunes que no podía comer la gente, porque había una ley que decía que el cerdo no podía comerse. Y este pueblo de Gadara dice que este pueblo estaba desobedeciendo la ley de Dios. Por eso cuando le dijeron los demonios, mándanos a los cerdos, dijo el Señor Jesucristo, ok, están quebrantando la ley, vayan para allá. Y todos los cerdos se fueron al despeñadero. Entonces el Señor Jesucristo vino a cumplir la ley, pero vino a establecer un nuevo pacto también. Y ese nuevo pacto es por el cual nosotros estamos ahorita, por la gracia y por la misericordia de Dios. Dice la palabra de Dios que en Juan 8:36, así que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay una parte donde Jesús nos dice en Marcos 15, del 15 al 18, nos da la gran comisión y nos dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y todo el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y hay una parte enseguida que dice: y estas señales, dice, seguirán a los que creen. Dice: en mi nombre echarán fuera demonios. Es lo primero que dice: sacar el reino de Satanás afuera de las personas, afuera de las familias, para que el reino de Dios pueda venir y establecerse en un lugar, en una casa, en una persona, ¿sí? Por eso es necesario que cuando venimos a Cristo saquemos y nos despojemos de todo lo que teníamos en nuestra casa, que hacíamos antes, que estaba mal delante de nuestro Dios. Yo me acuerdo cuando me deshice de toda mi música, la verdad no me quería deshacer de ella y decía: ¿quién se los doy? Me costaron tanto, hacía pedidos ahí por los libros y mandaba a pedir 10 CDs o 5 según la especial. Y ya cuando me dijeron que eso no estaba bien delante de Dios, yo me acuerdo que decía: ¿y a quién se los doy si tengo muchos? ¿Cómo que los voy a tirar? Y decía: no, pues no se los puedo dar tampoco a alguien, decía yo, porque es como pasarle la maldición. Y ahí estaba forcejeando, pero era el diablo que me quería usar para darle una maldición a una persona. Ya hasta que entendí, dije: no, todo lo que es basura. Darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y en esta mañana vamos a cerrar nuestros ojos en reverencia a Dios y a la persona que está ahí a tu lado. Sabes, mi hermano, Dios nos ha hablado en esta mañana acerca de un plan de salvación, acerca de salvar al perdido. Tú y yo tenemos esa capacidad para hacerlo. Sabes, nuestro Señor Jesucristo